El presidente Danilo Medina compareció anoche en una disertación sobre el coronavirus y anunció una serie de medidas luego de que el Consejo de Gobierno Empleado se reuniera y parece que recomendara algunas de estas medidas. Las decisiones anunciadas por el presidente de la República han recibido apoyo en el sentido de, a partir de mañana, jueves, paralizar las actividades académicas hasta el 13 de abril, paralizar todas las actividades comerciales, excepto en aquellos establecimientos de expendio de productos que son de necesidad, y también alimentos y medicinas. El cierre del espacio aéreo de República Dominicana, cierre de las fronteras, van a permitir únicamente aquellos aviones que son de pequeño espacio para trasladar a personas de otros países que estén en República Dominicana y que necesiten transportarse. Bueno, luego, el también presidente... faltó importante que habrá algún tipo de negocios como los restaurantes que podrán operar, pero no de manera presencial los clientes, sino, por ejemplo, comida para llevar. Con delivery, sí, así es. Ese tipo de cosas, ¿no? Y anunció el presidente que someterá al Congreso Nacional una propuesta, una ley, para establecer un estado de emergencia en República Dominicana. De acuerdo a lo que manda la Constitución. La Constitución de la República manda muy claramente 3 situaciones de estado de emergencia o de estado de protección de la República Dominicana cuando hay algún tipo de fenómeno de falta de seguridad para los ciudadanos o algún tipo de situación extrema, como en este caso de esta epidemia o pandemia que afecta a personas especialmente mayores. El Estado Dominicano igualmente ha tomado medidas que favorecen a las personas mayores de 60 años que son empleados del Estado y que tienen que pueden retirarse. Luego se ha recomendado a las instituciones que un alto porcentaje, cerca del 50% del personal de las instituciones públicas, y se ha pedido al sector privado que tome medidas en esa misma dirección, pues se vayan a sus casas, se protejan, se queden en sus casas y evitemos de ese modo que la pandemia se expanda o se extienda en República Dominicana. Con el sector público, el presidente dijo que lo que se va a tratar de organizar es, porque hay entidades que no pueden paralizarse, pero que se dividan los horarios, se alterne el personal, quizá un grupo una semana, otro grupo otra semana, y los horarios para que no haya gente en un espacio, en una cantidad que se considere de riesgo, ¿no? Así es. Un espacio como una oficina, por ejemplo, que no tenga tantas personas. Ya. La otra disposición anunciada por el presidente es la liberación de la autorización a los laboratorios privados, a los centros de salud con capacidad, autorizados por el Ministerio de Salud Pública para hacer las pruebas del coronavirus. Y otra disposición igualmente relevante, importante, es que se habló con las administradoras de riesgos de salud, ARS, para que asuman el costo, y lo van a asumir los costos de los exámenes, de los tests que se aplicarían a las personas con sospecha de coronavirus. Mira, esa parte es sumamente importante, porque ya sabemos de que las ARS en muchos estudios, muchos procedimientos, dicen esto no lo cubrimos, o lo cubrimos parcial, y con esto no se puede jugar. Eso debe entrar en vigencia de inmediato, y que no se vengan con regateos a las personas, porque es muy peligroso. Se supone que en este momento todos debemos aportar buena voluntad, algún tipo de sacrificio, y con eso no se puede jugar. Lo de que se autoricen muchos laboratorios es importante porque ya sabíamos que se mantenía concentrado prácticamente todo en el laboratorio nacional, y eso no da abasto. Y entonces quizá mucha gente con ciertos síntomas decía, pero es que eso es un procedimiento tedioso, hay que llamar, que te autoricen, y todo muy lento. Ahora no, un buen laboratorio, aquí los hay, tanto en hospitales públicos, o estacionamientos públicos como privados, que estén debidamente reconocidos, certificados, pueden hacer la prueba y así
se avanzará mucho más rápido, ya detectando casos y haciendo lo que recomienden los médicos con esos casos. Bueno, tenemos testimonios de personas que han sido sacrificadas económicamente con el temor de, obviamente, hacerse un examen por coronavirus, y entonces había centros de salud que estaban cobrando una gran cantidad de dinero sin tener incluso la autorización oficial para ello. Es decir, hay gente que ha sido esquilmada. Que eso es un timo. Y eso en una situación, una circunstancia como esta, de verdad que es más que lamentable. Es un timo y pero es un abuso. Lo correcto es que el Estado tenga la autorización a los laboratorios del sector privado y que las ARS puedan o se comprometan, como lo han hecho, a cubrir el costo de esos exámenes. Que no haya sacrificio económico, porque la otra medida, es decir, las otras medidas adoptadas por el gobierno están relacionadas con cómo se va a enfrentar la contingencia de miles de personas que van a perder su empleo o que van a perder su acceso a fuentes de ingresos, ya sea porque son suplidores de empresas que están siendo paralizadas, porque son productores agrícolas, industriales, etcétera. Esas cosas, por supuesto que no están lo suficientemente claras. El presidente anunció que hoy la Junta Monetaria y el Banco Central iban a dar información conjuntamente con el Ministerio de Hacienda de cuáles son las facilidades que se van a ofrecer. Eso a partir de las 11 de la mañana. A las 11:30 de la mañana. Pero de todos modos es claro, República Dominicana no tiene la riqueza ni los recursos acumulados para ofrecer un programa de apoyo con una determinada cantidad de dinero como lo han hecho, qué sé yo, los franceses, que decidieron colocar 300.000 millones de euros para las potencias más ricas España, que decidió colocar 200.000 millones de euros. Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, que está haciendo la devolución que se hace con el llamado income tax, se está adelantando. Ya, entonces obviamente que hay que apoyar las decisiones anunciadas por el presidente de la República. El presidente pidió a los medios de comunicación, Gustavo, pidió mucha cautela y prudencia en relación con la divulgación de informaciones que no han pasado por el sedazo oficial. Y quizá aquí lo más preocupante no sean los medios formales, sino que la gente a través de las redes sociales, el envío de audio, el envío de vídeo, cosas que no son de aquí, dice que son de aquí, cualquier cantidad de personas se convierte en especialista y aconseja cosas. Señores, no se pongan a seguir a cualquiera que le diga que tome esto o lo otro, no hagan eso. Hasta que usted no tenga el consejo de un especialista, que es un médico, que para eso es que estudia, y ese a la vez incluso el médico es cuidadoso. A veces dice, déjame referirte de donde tal cual médico o médica, que es el especialista en eso. Los médicos no se aventuran a dar diagnósticos ni a recomendar cosas a tontas y a locas. Sí, pero no inventen con cosas, que este le dijo que use cebolla, que use qué sé yo, que nada de eso. Bueno, las actividades académicas, universitarias, de la educación media están paralizadas. No ha habido ningún anuncio en relación con el sector justicia. Los roles de audiencia en el país. Pero igual, si se toma por lo que dijo el presidente del sector público, eso tiene que reducirse. Porque el sector público también. El sector público y las alcaldías, ya la alcaldía de distrito anunció una serie de medidas, y en Santiago también. A partir de mañana. Y las empresas privadas también, eso está incluido, se dijo, de que tienen que tratar de ver cómo los horarios los arreglan de esta manera y que la parte que se pueda hacer de manera virtual, no presencial, debe hacerse. Bueno. Ya las universidades todas lo han hecho. Me preocupa un poco que no está claro lo de quién, si se va a controlar la circulación de gente en la calle. Eso no quedó. Bueno, pero eso es en el estado de emergencia. Hay que ver cómo se hace. Bueno, está vinculado con si eso, se hace eso, entonces quién puede circular, quién no, porque ahí viene el tema de la gente que se gana la vida, por ejemplo, con un triciclo vendiendo cosas. Esa gente tampoco puede dejar desamparada. Vamos a ver qué pasa. Hay que auxiliarla por lo menos con el alimento del día. Vamos a conocer el contenido de la propuesta del Poder Ejecutivo y el que hacen los legisladores con esta propuesta. Pero la gente que tenga claro, esto es algo serio. Fíjense que en España, Italia y en China son ciudades cerradas virtualmente. Totalmente. No es un juego esto. Hacemos una pausa.
Ha resultado sorprendente, para no decir insólito, que anoche se diera a conocer a través de un medio internacional el arreglo al que llegó el gobierno dominicano con la corporación Odebrecht para zanjar las diferencias por el cobro inicialmente de 708 millones de dólares que había reclamado Odebrecht, adicionales al pago de los 2.000 millones de dólares, casi 2.000 millones de dólares, que había contratado el Estado Dominicano, las dos plantas de Punta Catalina. Datos que se descubren, nuevos, que el monto de los 708 millones de pesos había subido a 932 millones de pesos. Por eso el acuerdo al que el Estado Dominicano acaba de llegar con Punta Catalina, o el consorcio constructor de Punta Catalina, Tecnimont, Odebrecht y Estrella, el acuerdo implica el pago adicional de 395.5 millones de dólares. ¿Y en cuánto que está saliendo esa planta ya? Bueno, la planta está saliendo en, creo que son 3.300 millones de dólares aproximadamente. Bueno. He visto unos cálculos que unos especialistas han hecho sobre el costo total de la planta de Punta Catalina. Es decir, en medio de la situación en la que se encuentra República Dominicana en este momento, es cuando se está informando que el Estado ha llegado a un acuerdo. Pero no se informó aquí. A que en el año 2017, el director o vicepresidente ejecutivo de la CDE, Rubén Jiménez Bichara, había dicho muy claramente que el Estado Dominicano no pagaría un centavo más al consorcio constructor que el que se había pactado. Y pese a que la comisión que hizo el estudio de Punta Catalina, encabezada por Monseñor Agripino Núñez Collado, había recomendado muy claramente que no se pagara adicionalmente un centavo más a esa empresa por la construcción de ambas plantas. Bueno, yo creo que esto es una situación, yo pienso, bochornosa. Primero, yo no sé si fue aprovechando todo esto, que la gente esté entretenida en este carnaval electoral, toda la situación con la pandemia del coronavirus. Yo no sé si fue coincidencia, una fatal coincidencia, o si fue algo sabichoso que se aprovechara el momento. Eso lo primero. Lo otro, yo creo que lo mejor que podría pasar con el supuesto caso, porque eso fue un mamotreto del sometimiento de esas personas, por el caso de Punta Catalina, que había recibido soborno, etcétera, es que la justicia deje eso ahí por el momento, a esperar quizás que en otro momento otras autoridades decidan retomar eso y hacer una investigación seria, más profunda. Porque casi como que el Estado se está desdiciendo si por un lado, ¿verdad?, su Ministerio Público mantiene a esta persona en ese sometimiento, y por otro lado el Estado está cede a ese consorcio que lidera Odebrecht, que había dicho que reclamaba y se dijo que no se iba a pagar un centavo más. Pero Gustavo, lo que pasa es que el Estado Dominicano decidió no procesar judicialmente a Odebrecht. Sí, pero no es Odebrecht, yo te digo es los vinculados, porque la propia empresa declaró, no es que se vaya a buscar a su directivo, no, porque ya si se pactó eso, lamentablemente, pero sí a esa gente vinculada que esa empresa admitió que había pagado soborno. O sea, la empresa lo admitió aquí, fuera de aquí. En 92 millones de dólares. En Estados Unidos, en muchos países, esos casos ya han concluido, hubo consecuencias, expulsaron a Odebrecht. Aquí nada, absolutamente. Entonces, poco serio que si es así, ese caso, por lo menos con las actuales autoridades, continúe, porque sabemos en qué va a concluir, todo el mundo descargado y para su casa. Bueno, el Estado Dominicano decidió no actuar judicialmente contra Odebrecht. Se le aplicó una multa, que fue una multa de 184 millones de dólares, que la Procuraduría ha utilizado los montos, creo que son 2 pagos que han hecho hasta ahora, de 30 millones de dólares cada uno, para construir
nuevas cárceles, eso no ha ido al Fondo Que General eso del debe Estado. investigarse también. Entonces, el Estado, esos 184 millones de dólares, se han pagado 60 nada más. Pero además, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales creó un fondo de 300 millones de dólares, Como de contingencia. que era un fondo de contingencia para, si faltaba dinero, poner el dinero que faltaba en lo que se terminaba la construcción de la planta. Cuando se anunció ese fondo, mucha gente advirtió que el Estado estaba cediendo ante el consorcio, ante la presión del consorcio. Se dijo que no, mírenlo ahí. Entonces, esta situación, por supuesto, que obliga al Estado ahora a esos 300 millones de dólares que se crearon, que se utilizaron como fondo de contingencia, ya eso se entregó a la construcción del proyecto. Luego, ahora falta que el Estado entregue, creo que son 59 millones de dólares más que tendrá que pagar, 95 millones de dólares más, para completar los 395 millones de dólares que el Estado está asumiendo adicionales al valor de la compañía de Punta Catalina. Obviamente, el Estado Dominicano no ha recibido todo el dinero que Odebrecht debió pagarle por la multa de los 184 millones de dólares. Pero sí es diligente para pagar el Estado de más. Eh, No cobra, pero paga. No cobra, pero paga. Bueno, la otra cosa Eso es que... es una genialidad de administración esa. No, porque el Estado ha estado recibiendo dinero por la producción de energía eléctrica de Punta Catalina. Pero mal, sería el colmo que encima de todo eso tan costoso ni siquiera eso se produzca. Sería una barbaridad. Sí, es una situación de verdad muy original, muy extraña, en la que la ciudadanía, el Estado dominicano, no ha sido compensado y además no hay sanción. Recuerda que se determinó y se comprobó que se había entregado 39.5 millones de dólares en sobornos por el caso de Punta Catalina. Eso fue la Corporación Internacional de Periodistas de Investigación. Los famosos codenomes que ahí aparecieron, varios de aquí que nada. El Ministerio Público Dominicano decidió no hacer la investigación. Exacto, ha renunciado a investigar. Tapar eso para que no siga. Por eso digo que qué sentido tiene que las personas que todavía están en proceso de juicio sean mantenidas ahí. ¿Qué sentido tiene? Porque porque eso ya es un juicio que va en primera instancia. Eso es poco serio, eso es un teatro, eso no tiene sentido. La otra cosa es que también el Ministerio Público decidió archivar los expedientes de personas que fueron señaladas como receptores de parte de ese dinero. Sabemos que hubo uno que recibió 2 millones o 3 millones, Andy Dawager. Hubo otro que fue el presidente de la Bolsa de Valores. Que renunció. Que tuvo que renunciar, el señor Salcedo. Y el caso de José Manuel Guzmán Ibarra del Banco de Reservas, que también recibió otra cantidad de dinero en dólares. Él dio una explicación en ese momento, pero en su caso no sé si lo han investigado. Bueno, pero él dejó el trabajo en el Banco de Reservas. Sí, pero digo, no ha habido tampoco que yo sepa el Ministerio Público ningún decidió movimiento. Cerrar eso porque abrir esa investigación implicaba determinar dónde había ido la otra cantidad de dinero recibido. Y en el caso de Andy, ¿qué pasó con 37, 36 millones de dólares? En el caso de Andy Dawager, que fue señalado como que de esos asesores o que hicieron alguna labor, fue el que recibió más. Bueno, hubo un ejercicio que hizo Guido Gómez Mazara, de decir, bueno, para que no se diga que nadie lo advirtió. Ese expediente fue archivado. Sí, ni si se lo recibieron, pero nada, no pasó de secretaría. Bueno, entonces obviamente aquí hay un tema de impunidad garantizada por el Estado Dominicano y este acuerdo es otro elemento, digamos, reforzando la impunidad. De confirmación de la impunidad. Es una situación verdaderamente... una tragicomedia, una desgracia. Yo no sé si Rubén Jiménez Bichara tendrá la posibilidad de dar una explicación de cómo es esto. Porque además, la otra cosa es que Rubén Jiménez Bichara, además de ser el vicepresidente ejecutivo de la CDE y de tener una altísima responsabilidad en lo de Punta Catalina, es el coordinador de la campaña de Gonzalo Castillo.
No es no coordinador ya. ¿Ya no es coordinador? No, está Gustavo Cano. No, pero ese es el coordinador operativo. Ah, bueno, a nivel macro, Espérate, gerencial. no, el Y está Andrés director, Navarro, que está con no, Margarita no, el Cedeño. director de campaña sigue siendo Rubén Jiménez Villar. Casi uno Pero no lo bueno, ve haciendo presencia. Yo pensé que ya no estaba sí, directamente en parece esto. que esto de verdad que es un tema considerable de transparencia que deberá ser investigado. Obviamente es una cuestión que no puede ser sepultada. Ya eso va a corresponder a las nuevas autoridades, porque en la presente, por lo que han hecho hasta el momento, Ahora, la está pregunta claro que es, no interesa. ¿sabían las autoridades que cuando se hizo el sometimiento a un arbitraje internacional en Nueva York, eh, iba a venir un acuerdo de ese tipo? ¿Cuánto se ha pagado a los abogados que han actuado en favor del Estado De Dominicano? si iba a haber ¿Cuánto ese se pagó a acuerdo, uno no Stanley puede decirlo. Consulting, por Vamos a ver ejemplo? qué fue que aconsejaron esos caros abogados que debía ser el Estado Porque son Dominicano. abogados muy, muy Pero ya se caros. había advertido, sí, que estos países pequeños no tienen nada que buscar en esos arbitrajes, porque eso lo dominan esas corporaciones de países poderosos. Siempre ha sido así. Y cuando ganan, no le hacen caso. Pero Cuba ha pasado muchísimo trabajo con asuntos de una marca, de unos puros y esa cosa, y ron. Y gana, pero no le importa a nadie. Vamos a hacer una pausa. Mi compañero Máximo Laureano nos acompaña desde Santiago de los Caballeros. Adelante. Aún no se resuelve el tranque en la Junta Electoral de Tamboril, también en Navarrete hay problema. En Navarrete habría ganado, y así lo establece el conteo final de la Junta Central Electoral, Tito Bueno, del Partido Revolucionario Moderno, que repetiría en el cargo. En Tamboril, Angelino Hermosén, del Partido de la Liberación Dominicana, también repetiría en el cargo, toma la delantera. Se han hecho revisiones de los votos nulos y observados en Tamboril, y los votos que se han validado, también Angelino lleva ventaja en esos votos validados, pero aún no hay una decisión definitiva de la Junta Electoral de Tamboril, y lo mismo pasa con la situación de Navarrete. Los jóvenes que se han identificado como Santiago Protesta y que estuvieron apoyando y a la cabeza de las manifestaciones de negro hace unas cuantas semanas, denunciaron que en Santiago hubo muchas irregularidades en el proceso electoral. Ellos hablan de compra de cédula, ellos hablan de reparto de dinero y también algunas anomalías en lo que tiene que ver con el conteo de los votos. Y están llamando a la Junta Central Electoral a dar una explicación sobre estas situaciones. Y además advierten y recuerdan que está pendiente saber qué pasó el 16 de febrero con la frustrada elecciones municipales a raíz del fracaso del sistema automatizado. Siguiendo con la política, Ulises Rodríguez agradece a sus votantes el apoyo. Leemos: quiero agradecerle a Dios, a mi familia, a los miles de colaboradores de mi partido PRM, a los miles de santiagueros que confiaron en nuestra propuesta y votaron por nosotros, votaron por el camino del cambio. Me siento feliz. Hoy es el inicio para seguir trabajando de manera honesta, entendiendo que para mí la vida pública es un servicio y no un negocio. Seguimos con el firme compromiso en hacer realidad que Santiago sea una ciudad segura, innovadora, solidaria y con oportunidades para todos. Siempre pondré los intereses de nuestra ciudad, Santiago, y el del país primero. Eso dice Ulises Rodríguez Guzmán, que actualmente es diputado. Y por el mensaje da a entender que en Ah, otra ocasión buscará la alcaldía
de Santiago. Él acepta los resultados Es de el la mens- elección que se conocen hasta ahora, por supuesto. El triunfo de Abel Bueno, Martínez. este mensaje dice que acepta entonces los resultados. Bueno, no En es el la caso misma de situación. Papito, Sí, Papito. bueno, en el caso de Papito felicitó a Abel Martínez, Ya. además de agradecer. Bueno, aquí Finalmente, En Santo Domingo Este, Máximo, aquí, Francisco Peña está diciendo que hubo ah, fraude en su contra y la que dinastía Peña, la dinastía Peña, sí, él dice que le tienen que contar los sí. votos de nuevo. ¿Será para, no sé, Bueno, confirmar la eso es humillación lo que que le está hicieron? pasando. Esto es lo que está pasando en Tamboril y Navarrete Pero aquí. ahí quedaron cerrados. Morazán, Francisco Peña quedó muy chiquitico. cerrado. Máximo, vamos a Sí, parar aquí porque se continuaremos mañana porque se nos terminó el tiempo. sí. Mañana hablamos de De esos acuerdo, temas. muchas gracias Máximo por el reporte y muchas gracias a ustedes por la compañía. Continuamos con nuestra cobertura sobre la situación del país, los datos finales de la Junta Central Electoral que prácticamente ha concluido el escrutinio de los votos en todo el país. Y hay algunos pequeños lugares en donde quedan unas cuantas Y todo lo que ocurra sobre el actas por coronavirus cuadrar también y vamos a todo lo informar. relacionado con las disposiciones anunciadas anoche por el presidente de la República y las que va a anunciar ahora la Junta Monetaria y el Banco Central.